Uno de nuestros seguidores en nuestro canal en YouTube me envía la siguiente pregunta. Hola Mauricio, gracias por seguir compartiendo. Tengo una pregunta. ¿Por qué en un evangelio se habla de que Jesús se bautizó antes y en otro se bautizó después que aprendieron a Juan Bautista? Es una pregunta muy interesante y en efecto, en uno de los evangelios, primero arrestan a Juan Bautista y después bautizan a Jesús. ¿Qué evangelio es este? ¿Y por qué aparece así la narración? No te vayas. Te saluda Mauricio Pérez. Dicen los evangelios que Judas era amigo de Jesús, lo traicionó y se quitó la vida ahorcándose. En el Antiguo Testamento encontramos otro personaje que también era amigo íntimo de un rey, también lo traicionó y también se quitó la vida ahorcándose. ¿Quién es este otro personaje tan similar a Judas? ¿A qué se debe esta similitud tan precisa entre los dos? ¿Qué importancia tiene esto para comprender el Evangelio? Descúbrelo en mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo también a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La pregunta es por qué en uno de los evangelios primero se refiere que Juan Bautista es arrestado y después que Jesús es bautizado. ¿Cómo es esto posible si Juan Bautista estaba en la cárcel y el bautismo tuvo lugar en el río Jordán? En efecto, se trata del Evangelio según San Lucas, donde encontramos que Herodes, que había sido reprendido por Juan Bautista por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano que ahora vivía con él, y además de por todas las malas acciones que había cometido, decide encerrar a Juan Bautista en la cárcel. Inmediatamente después vemos en el Evangelio según San Lucas que toda la gente se estaba bautizando y que Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y llegó una voz del cielo que le decía: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Primero que nada, muchas felicidades a la persona que me envió esta pregunta, porque claramente se ve que es alguien que lee con detenimiento la Biblia, que pone atención a lo que está leyendo y que cuando algo no le checa, investiga. En este caso, por eso me hace la pregunta. ¿A qué se debe que en el Evangelio según San Lucas encontremos esta anacronía? Bueno, esto se debe a la forma como está editado el Evangelio según San Lucas. Y a fin de cuentas, cuando leemos cada uno de los evangelios, vamos a encontrar aspectos similares. Los evangelios en sí no presentan una cronología de la vida de Jesús. Se trata más bien de una compilación de dichos y hechos de Jesús que están organizados contándonos su vida, al menos en el caso de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El caso del Evangelio según San Juan es punto y aparte. Es una colección de reflexiones teológicas sobre los hechos y dichos de Jesús y que están hilvanados para armar una historia, pero no necesariamente cronológica o cuya cronología no coincide con lo que refieren los evangelistas sinópticos. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos vemos que al final de su vida pública Jesús tiene una entrada triunfal a Jerusalén y después limpia el templo. Y ahí decían las autoridades ponerle fin a su vida. En el Evangelio según San Juan, Jesús más bien arranca su vida pública limpiando el templo de Jerusalén. ¿Por qué se hace así en el Evangelio según San Juan? Bueno, pues te digo, son reflexiones teológicas que están planteadas de una forma no necesariamente cronológica, simplemente se hilvanan como una historia, pero se trata de reflexiones teológicas independientes. En el caso de los otros evangelistas, de los sinópticos, pues ahí sí se trata de dar a los diferentes episodios una secuencia tal que vayan contando de alguna forma la vida de Jesús, empezando por los evangelios de la infancia, lógicamente en el caso del Evangelio según San Mateo y de según San Lucas, y finalmente su llegada a Jerusalén, su entrada triunfal, la limpieza del templo y después su pasión, muerte y resurrección. A lo que recurren los evangelistas al editar sus evangelios es a la idea de agrupar enseñanzas de Jesús o agrupar hechos de Jesús y presentarlos juntos, porque parte del propósito de los evangelios era catequizar y es más fácil siempre catequizar por temas. Vemos así, por ejemplo, que Mateo compila todas las enseñanzas más importantes de Jesús y las presenta
en el sermón en una montaña. Lucas compila las enseñanzas más importantes de Jesús y las presenta en un sermón en una llanura. Mateo, por ejemplo, es muy interesante cómo organiza su evangelio porque se trata de una serie de hechos que terminan con un gran discurso, que es donde vienen las enseñanzas. Y así cada gran sección de Mateo va siguiendo ese patrón. Una serie de hechos y después un gran discurso con enseñanzas. Una serie de hechos y otro gran discurso con enseñanzas. Así va siendo el evangelio según San Mateo. En el caso del evangelio según San Lucas, él más bien cuenta el ministerio de Jesús como un largo viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Y bueno, que lo que hace aquí Lucas, en el caso concreto de Juan Bautista, es agrupar todo lo que tiene que ver con Juan Bautista y ponerlo junto como una sección sola, que aparece justo antes del ministerio de Jesús. Lucas hace esto para mostrar como dos capítulos, como dos etapas en esta historia de la salvación, a fin de cuentas. La etapa de Juan, que antecede a la etapa de Jesús. Ese es el propósito que tiene. En la segunda gran sección del Evangelio según San Lucas, la primera es el Evangelio de la infancia, la segunda gran sección del Evangelio según San Lucas habla de la preparación del ministerio de Jesús. Y en esa sección encontramos 5 perícopas. Si tú abres la Biblia, vas a ver que la Biblia está dividida en secciones, o sea, cada libro de la Biblia está dividido en secciones, después las secciones están divididas en unos pequeños capitulitos, que usualmente en tu Biblia aparecen con un subtítulo en negritas. Bueno, cada una de esas secciones que aparecen con un subtítulo en negrita se llama perícopa. Y cuando se estudia la Biblia es importante identificar las perícopas, porque cada perícopa contiene un mensaje de suyo, y así se puede, de una forma más concreta, analizar, entender, interpretar un pasaje de la Biblia, dando el contexto correcto a estas ideas que aparecen en estas perícopas. Entonces aquí en esta segunda gran sección del Evangelio según San Lucas, que habla de la preparación del ministerio de Jesús, encontramos primero la perícopa de la predicación de Juan el Bautista y después la perícopa de la prisión de Juan el Bautista. Estas dos perícopas, la primera muy extensa y la segunda apenas un versículo, curiosamente, la prisión de Juan el Bautista contiene dos versículos. Con estas dos perícopas ya Lucas nos cuenta el episodio de Juan Bautista. Después la perícopa que sigue es el bautismo de Jesús, luego la genealogía de Jesús y finalmente las tentaciones en el desierto. Y sí vemos claramente que el texto, si se lee de corrido, dice así: como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros acerca de Juan si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos: yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba a la gente la buena nueva. Pero el tetrarca Herodes, a quien había reprendido por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había cometido, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Sí, si se lee de corrido, se encuentra uno esta discrepancia. Si lo lee uno como un libro de texto, quizás, bueno, tema 1, Juan Bautista. Tema 2, el inicio de la vida pública de Jesús. Y eso es lo que explica esta anacronía en la narración, pero que a fin de cuentas es simplemente una manera del autor del Evangelio de agrupar los temas y de presentar primero la etapa del precursor del Mesías y después ya el inicio de la vida pública de ese Mesías. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.